Muy bien, buenas noches para todos. Bienvenidos a la explicación del componente práctico. Este es el curso de química orgánica con código 10416. También le damos la bienvenida a aquellos estudiantes que posteriormente van a ver esta webconferencia. En el día de hoy los hemos convocado para explicarles la primera práctica. Recuerden que son 3 prácticas y vamos a iniciar con la práctica número 1. Entonces, en esa práctica número 1, ¿cuáles son las temáticas que nosotros vamos a desarrollar o a puntualizar? Entonces, vamos a abordar la temática de solubilidad, vamos a abordar la temática de punto de fusión y ebullición, densidad, que en realidad esas temáticas están relacionadas a las propiedades físicas que pueden tener algunas sustancias o la mayoría de las sustancias orgánicas y que son importantes para determinar si son puras, por ejemplo. Eso es una de las aplicaciones en las cuales se podría tener presente estas propiedades. Pero también en ese mismo orden de ideas vamos a explicar propiedades de alcoholes y fenoles. ¿A través de qué? A través de reacciones químicas o reacciones que nos permiten identificar los alcoholes y los fenoles. Y adicional a ello, también vamos a revisar y a puntualizar acerca de los montajes, eh, el material de laboratorio, el material de vidriería que podríamos haber utilizado en el desarrollo de estas prácticas que generalmente se hacen para las prácticas presenciales. Entonces, recordemos, en el anexo 4, protocolo virtual, que ya se los compartí a través de correo institucional y correo de campus, van a encontrar un documento en PDF con cada una de las prácticas donde se explica qué es lo que van a hacer. Pero adicional a ello tenemos otro documento que es un documento en formato Word que dice anexo 4.1 informes, que es el documento donde nosotros vamos a desarrollar esas prácticas. Entonces, práctica 1 se llama propiedades físicas de compuestos orgánicos y propiedades químicas de alcoholes y fenoles. Entonces, la actividad 1 que tiene ese protocolo virtual aborda las propiedades físicas de compuestos orgánicos. Dentro de esa actividad 1 vamos a estudiar las temáticas de solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y densidad. Para poder comprender, ¿sí? Para poder comprender esta actividad 1, que es de solubilidad y que relaciona la tabla número 1, vamos a iniciar con esta explicación. Bueno, voy a hacer un paréntesis porque veo que están preocupados y están aislados por otros temas. Muchachos, de nuevo vuelvo y reitero, no se preocupen por el aula. ¿Qué es lo que ustedes necesitan en este momento? 1, la explicación. 2, la guía de actividades o el protocolo virtual. Y 3, el anexo 4.1 donde van a desarrollar esos informes. Es lo único que nos debe preocupar en estos momentos. Entonces, por favor, dejemos de lado que no me aparece el aula, que todavía no sé fechas. No se preocupen por ello, en estos momentos no requerimos de esa información. La próxima semana, lunes 5 de abril, revisamos ese asunto. ¿Por qué reitero esta información? Porque es que la inscripción es automática, ustedes no deben hacer nada. Y el aula se requiere cuando nosotros vayamos a entregar el informe, que todavía nos queda casi que un mes. Entonces, concentrémonos, por favor, en la explicación del día de hoy y puntualicemos las preguntas, esa la explicación de esta temática. Si ustedes tienen una gran atención a esta temática, se pueden ir tranquilos a desarrollar la práctica 1, que ese es el objetivo, ¿sí? Reitero, si ustedes no pueden asistir a las sesiones del componente práctico que después les van a aparecer, pueden revisar las grabaciones y también pueden generar una comunicación con su tutor para recibir una orientación respecto a las dudas que tengan, porque la idea es que con esta webconferencia del día de hoy, ustedes puedan desarrollar la mayoría de los informes. ¿Listo?
Entonces, hasta ahí, por favor, esa información puntualizada para que ustedes estén tranquilos y podamos dar inicio con la explicación. Todos conectados con el tema de la explicación, ¿sí? Listo. Entonces, todos, por favor, bien atentos. Muy bien. Entonces, les decía, en el anexo 4, protocolo virtual, hay unas actividades. Alguien me estaba preguntando, profe, ¿dónde están? Listo. Voy a mostrarles de nuevo ese protocolo virtual que ya se los había enviado para que nos aterricemos un poco en dónde estamos y en qué tema vamos a tratar de esa práctica número 1. ¿Listo? Entonces, permítame, ya vamos a abrir ese documento y se los voy a volver a mostrar. Está en el William, se los envié al correo institucional y al correo de campus. Por favor, revísenlo. Hoy también volví y se los reenvié, ¿sí? Se los he enviado 2 veces. Entonces, les mencionaba, voy a compartirles el anexo. Este es el anexo 4, protocolo virtual. Es un documento en PDF que ya les he enviado a través de correo institucional y a través del correo de campus, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice allí? El protocolo virtual, que es donde está la guía de actividades, donde nos dice qué es lo que tenemos que hacer, tiene la primera práctica, ¿sí? Esa primera práctica nos relaciona diferentes actividades. La primera actividad consiste en propiedades físicas de compuestos orgánicos. La segunda actividad consiste de propiedades químicas de alcoholes y fenoles. Y la tercera actividad de esa práctica 1 que les voy a explicar consta de la identificación de montajes, ¿sí? Ahora, la actividad 1 tiene varias temáticas o varios ejercicios por hacer. El ejercicio 1, que es de solubilidad, el ejercicio 2, que es el punto de fusión, el ejercicio 3, que es el punto de ebullición, y el ejercicio 4, que es sobre densidad. Y a eso es que nos vamos a remitir a la explicación en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar la explicación con la parte de solubilidad. Hasta ahí enterados y comprendemos de dónde a dónde vamos y qué es lo que estamos tratando de explicar. Anexo 4, protocolo virtual, donde están las prácticas. Vamos en la práctica 1, estamos iniciando en la práctica 1 y en esa práctica hay 3 actividades. La primera actividad está relacionada con solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y densidad. Y eso es lo que voy a explicar en este momento. Listo, muy bien. Entonces, el primer concepto que vamos a estudiar en esa práctica es la solubilidad. En química orgánica es muy importante comprender qué es la solubilidad porque de ello depende si deseamos hacer una reacción química, si queremos saber el comportamiento de una sustancia. Esa es una de las propiedades físicas que son importantes conocer de ellos, la solubilidad. Entonces, en la presente diapositiva, yo tengo una imagen donde veo el agua en un beaker, ¿sí? Veo agua y veo aceite, pero ellos están en 2 fases. ¿Por qué están en 2 fases, muchachos? ¿Qué pasa con el agua y el aceite? No se mezclan muy bien, Derlin. Entonces, por eso, a nivel químico, ¿sí? Imaginemos que eso es lo que pasa, que están las moléculas del aceite y están las moléculas del agua, ¿sí? Eso es lo que nos va a pasar. Y entonces ese comportamiento se puede explicar de la siguiente manera. Hay un concepto que nos dice que lo semejante disuelve lo semejante. En este caso, lo que consideramos o explicamos nosotros como polar disuelve lo polar, ¿sí? Pero que en el caso de lo que nosotros llamamos apolar o no polar, no disuelve con lo polar. Alguien nos dice, por la diferencia de polaridad, claro. Por la diferencia de densidad, también.
pero es la misma estructura química de esas sustancias que definen esas propiedades, tanto de densidad como de polaridad, que sean diferentes y que no sean, o que el comportamiento no sea igual. Pero aquí les muestro otra imagen y vemos un beaker donde no hay dos fases, sino que tenemos una sola fase y están las moléculas de una manera formando lo que nosotros llamamos como solución. Es una sola, en este caso es una sola fase. Y es porque ellas tienen unas características que las hacen semejantes. Y en este caso es un ejemplo de dos moléculas o de dos sustancias que son polares. ¿Por qué son polares? Porque en su estructura química tienen grupos funcionales como el que ya vimos, que son el OH, el hidroxilo, y si recordamos, el agua tiene una composición de un oxígeno con dos hidrógenos. Y el etanol tiene una composición, aunque tiene cadenas de carbono, también tiene un grupo OH. Y entonces ahí es donde entramos un poco más adentro de la explicación y nos vamos a lo que llamamos las interacciones o las fuerzas que hay entre esas moléculas. Es decir, que para que nosotros podamos explicar cómo ellas o qué nos define si ellas se mezclan o no, nosotros debemos conocer acerca de estas interacciones. Y entonces aquí las explicamos. La primera interacción que les quiero presentar, perdón, creo que dejé de compartir. La primera interacción que les quiero presentar es la ion dipolo. Como su nombre lo dice, es una molécula que tiene un dipolo. Imaginémonos un dipolo, es como si tuviera una carga parcialmente positiva y negativa dentro de la molécula, porque hay la presencia de un elemento, de un átomo que es muy electronegativo. Por ejemplo, el agua. El agua tiene un oxígeno que es electronegativo con un hidrógeno, lo que hace es generar un dipolo. Y como hay, digamos en este caso, una presencia de cargas parcialmente positivas y negativas, cuando entran en interacción con un ion, pueden generar este tipo de interacción que se llama ion dipolo. La segunda interacción que yo les quiero presentar es la de puentes de hidrógeno. Y aquí hay un ejemplo entre el metanol y el agua. Y esos puentes de hidrógeno se dan entre, digamos, la presencia de un átomo que tiene una carga parcialmente negativa y un átomo que tiene una carga parcialmente positiva. ¿Quiénes presentan ese tipo de interacciones puentes de hidrógeno? Aquellas moléculas que tienen en su estructura química grupos amino, NH2, que ya los conocimos, grupos OH o hidroxilo, que ya los conocimos, como por ejemplo los alcoholes y los fenoles, grupo carbonilo, ese es de la unidad 3, pero recordemos que les había mencionado que el grupo carbonilo se caracteriza por un carbono que está unido a un doble enlace a un oxígeno. Y ellos también tienen esa posibilidad de formar, no tan fuerte como en el caso de los aminos y los hidroxilos, pero lo pueden formar. Ahora, ¿qué otro tipo de interacción hay entre esas moléculas que permitan que ellas se disuelvan o no? Cuando tenemos este tipo de moléculas o de interacción que llamamos ion dipolo inducido, es decir, tengo la presencia de un ion, pero en la otra molécula o la otra sustancia que está en esa mezcla puede formar un dipolo que es inducido por la presencia, digamos, de diferencia de electronegatividad de esos átomos. También puedo encontrar dipolo, dipolo inducido, que generalmente se dan en estructuras químicas que tienen grupos electronegativos y estructuras químicas que no tienen esos grupos electronegativos. O las de dispersión, que estas son de las más sencillas de comprender porque siempre se dan entre moléculas que son apolares. ¿Cuáles son moléculas apolares, muchachos? Aquellas que comprenden o que tienen en su estructura química solo carbono e hidrógeno. Por eso el aceite es un ejemplo de ellos. El aceite son cadenas carbonadas largas, ¿sí? Principalmente, que le dan esa propiedad de ser apolar o hidrofóbico. Cuando hablamos de hidrofóbico, hablamos que le da miedo del agua. Hidrofóbico, fobia al agua.
Cuando hablamos que son polares, hablamos que son hidrofílicos. Hidro de agua, filia, es como afinidad, afinidad al agua. Entonces, a través de estas interacciones, nosotros podemos explicar por qué una sustancia puede ser soluble o no puede ser soluble en cierta sustancia. Si hubiéramos estado en el laboratorio, nosotros hubiéramos aplicado este concepto de la siguiente manera. Entonces, primero, si yo tengo un solvente, dentro de ese solvente, bueno, tengo varios solventes, por ejemplo, el agua, el hidróxido de sodio acuoso, ojo, mire que esto es clave que me digan que es acuoso, éter etílico y etanol, ¿sí? Me dicen, usted tiene estos solventes, pero con esos solventes yo quiero ver cuál es la solubilidad de estos solutos, del pentano y del etanol, ¿sí? Aquí hay dos conceptos que entran a jugar, solvente y soluto. ¿Qué es un solvente, muchachos? ¿Qué es un solvente? La sustancia que va a disolver el soluto. ¿Qué significa que sea acuoso? Significa que yo preparé una solución en agua de esa sustancia que se llama hidróxido de sodio. Eso significa acuoso. Entonces, el solvente, muy bien, sí, es la sustancia en la que yo voy a disolver ese soluto, ¿cierto? Ahora, esa sustancia química que va a disolver el soluto debe tener unas características. O sea, yo hago una selección y digo, bueno, voy a escoger una que sea polar, como el agua, ¿sí? Voy a escoger una que tenga unas propiedades básicas. El hidróxido de sodio es una base, pero también puedo escoger una propiedad que sea medianamente polar, es decir, tiene un oxígeno electronegativo que puede generar lo que les decía, unos iones, ¿sí? Unos dipolos, pero también tiene cadenas carbonadas que me dan esa propiedad apolar, ¿sí? Pero también puedo escoger otra sustancia que sea polar, como el caso del etanol, porque, bueno, me dirían, profe, pero ¿por qué el etanol no lo considera usted medianamente polar, sino polar, si me está diciendo que el éter etílico tiene un oxígeno y el etanol también? Sí, pero adicional a ello, muchachos, tiene este hidrógeno o este OH. Y esto es más fuerte o genera unos dipolos mayores que permiten que esta sustancia sea más polar que el éter etílico. Entonces, estos son los solventes que yo quiero utilizar para analizar la solubilidad del soluto, que en este caso es el pentano, y el mismo etanol. Es válido. El etanol ya dijimos que es polar y el pentano, ¿ustedes qué consideran? ¿Es polar o apolar? ¿Qué característica tendrá ese soluto, muchachos? ¿Por qué dicen que polar y por qué me dicen que apolar? ¿Qué características debe tener una molécula polar? Muy bien, Derlin. Apolar porque tiene una cadena de carbono e hidrógeno. Exacto. Yo no veo grupos NH2, yo no veo grupos OH que le puedan dar esa propiedad polar. Muy bien. Entonces, apolar y polar. Listo. Entonces, en el laboratorio tenemos este tubito de ensayo con cada una de esos solutos. Pero voy a arrancar primero con el ensayo de uno. Entonces digo, listo. Tengo mi soluto, que en este caso es el pentano, y adiciono en cada tubito de ensayo una cierta cantidad, generalmente 0,5 mililitros o 1 mililitro de la sustancia del soluto que quiero analizar. Y luego le adiciono 1 mililitro a cada tubito de ensayo, ¿sí? Del disolvente o solvente que quiero analizar. Esa es la prueba o lo que ustedes van a observar en esos videos explicativos. Así se hace una prueba de solubilidad. Yo les pregunto, si en una prueba de solubilidad se utiliza pequeñas cantidades, muy pequeñas, 0,5 mililitros y 1 mililitro, ¿es adecuado utilizar un recipiente que sea de 50 mililitros para hacer este análisis, muchachos, o hacer esta prueba de solubilidad?
No es correcto. ¿Por qué no es correcto, muchachos? Exacto, es muy grande. Esas son de las preguntas en el manejo de material de vidriería que les vamos a hacer. Son preguntas que uno, o sea, imagínese usted en el laboratorio y que le hagan esa pregunta, uno diría, bueno, la noción o la lógica del momento nos lleva a decir no es adecuado, ¿cierto? Entonces, vayan analizando todo lo que vamos analizando, revisando, perdón, sobre los recipientes, sobre el material que vamos utilizando, porque este tipo de preguntas son las que vamos a hacer en el laboratorio. Son preguntas de comprensión. No tiene nada que ver con que sea reactivo. De pronto, ahí entraríamos a revisar el tipo de material que se está utilizando en ese recipiente. Por ejemplo, si fuera reactivo, de modo que fuera corrosivo, por ejemplo, un ácido muy fuerte, no es adecuado utilizar plástico, un recipiente de plástico, sino que en ese caso es adecuado utilizar un recipiente de vidriería. Entonces, también hay que analizar si es por reactividad de la sustancia, de qué está hecho el material o el recipiente que yo voy a utilizar para hacer esa prueba. Eso sí hay que analizarlo también. Por eso es que los reactivos, algunos se almacenan en recipientes plásticos y otros en recipientes de vidrio. Y el vidrio también depende. O sea, hay tipos de vidrio. No todos los vidrios sirven para todas las sustancias. Y eso es importante conocerlo. Listo. Hice lo mismo para mi soluto de etanol. Entonces, en cada tubito de ensayo adicioné 0.5 mililitros del etanol y luego, para mirar la solubilidad en las sustancias, entonces adicioné 1 mililitro. Listo, muy bien. Y entonces, estos fueron los resultados que yo obtuve. Entonces me dice, la sustancia analizada fue pentano y etanol. En agua me indicó que es insoluble. Pentano es insoluble en agua. Luego me dijo, el pentano en hidróxido de sodio es insoluble. Luego me dice, el pentano en éter es soluble. Y luego me dice que el pentano en etanol fue insoluble. Muchachos, ¿ustedes qué concluirían de este aspecto si recordamos que el agua, el hidróxido de sodio y el etanol son disolventes de carácter polar? Y me dieron que son insolubles en esos solventes. ¿Ustedes qué concluirían ahí? Muy bien, Darío. No es soluble en solventes apolares. ¿Por qué no es soluble? Perdón, en solventes apolares o polares. No son solubles, listo. Exacto. En solventes polares, listo. El pentano no es soluble en solventes polares. ¿Por qué no es? Muy bien, Steven, porque el pentano es apolar. Y esa es la siguiente pregunta que le va a decir a usted el informe. Por favor, clasifique su sustancia analizada. Si usted se dio cuenta que el pentano es apolar, pues la sustancia analizada está clasificada dentro de los apolares. Ahora, el resultado para el etanol. ¿Qué me dice el resultado para el etanol? Que es soluble en agua, que es soluble en hidróxido de sodio acuoso, es insoluble en éter y es soluble en el mismo etanol. Etanol y etanol es el mismo, ¿sí? Entonces, es como que dijéramos, saco un poquitico de agua de la piscina y vuelvo y la adiciono. Sigue siendo la misma solución. Entonces, etanol y etanol es lo mismo. ¿Qué puedo concluir yo de ese resultado del etanol si me dice que es soluble en sustancias que son polares? ¿Qué puedo concluir ahí? Que el etanol es polar. Y entonces lo clasifico en la casilla de polar. Y eso es lo que ustedes van a analizar, muchachos, en esa guía de actividades para ese ejercicio, ese primer ejercicio que les van a dar. Pero obviamente les estoy haciendo la explicación con un ejemplo. Aquí les vamos a dar otras sustancias. ¿Cuáles son? El hexano, el hexeno, el hexino, el ciclohexano, el 2-bromo, 2-metilpropano. Y ustedes van a observar que hay diferentes resultados para ellos y con base en ello van a concluir y me van a clasificar las sustancias en esta tablita.
Y eso es lo primero que vamos a hacer para solubilidad. ¿Entendido hasta allí, muchachos, esa parte? Listo, muy bien. Vamos para el siguiente ejercicio. Punto de fusión y punto de ebullición. Muchachos, ¿quién recuerda qué es el punto de fusión y qué es el punto de ebullición? ¿A qué de pronto se recuerda? Fusión es como fundir. Ebullición, ebullir. ¿Qué les recuerda cuando? Muy bien, entonces, cuando hablo del punto de ebullición, es el punto o la temperatura a una presión dada donde un líquido pasa a su estado gaseoso. Y cuando hablamos de punto de fusión, es el punto o temperatura en la cual un sólido pasa a su estado líquido. ¿Listo? Eso es muy importante. Y es muy importante que tengamos en cuenta que el punto de ebullición se analiza para sustancias líquidas y que el punto de fusión se estudia para sustancias que son sólidas. Y entonces, en este ejercicio, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos que ustedes comprendan que en el laboratorio, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos hecho o determinado el punto de ebullición de una sustancia líquida y el punto de fusión de una sustancia sólida. Y en el video explicativo que está en la guía, van a ver cómo se hace o cuál es la manera para uno hacerlo pues en el laboratorio. Ahí se explica. Pero aquí vamos a puntualizar en el cálculo que ustedes deben desarrollar. Entonces, ya dijimos que el punto de ebullición es para sustancias líquidas. Por lo tanto, a mí me van a preguntar en esa guía de actividades la sustancia que yo les estoy dando, si es líquida o sólida. Ya ustedes saben de entrada que tienen que ser líquida, ¿cierto? Y me van a decir, consulte el punto de ebullición teórico de esa sustancia. Entonces yo hice mi tarea y consulté la del etanol, que es 78,37 grados. Y ahora me dicen, calcule el porcentaje de error que se tuvo en esa medida. Es decir, un estudiante hizo el montaje, desarrolló el experimento y él encontró que su temperatura para el etanol era de 76 grados centígrados. Y entonces para yo calcular el error, yo lo que hago es restar la temperatura experimental menos la teórica, o sea, la que yo consulté, sobre la teórica por 100. Y ese es el cálculo que ustedes van a hacer. Y para el caso de punto de fusión, entonces, van a ver que hay que consultar si es líquida o sólido, ya dijimos que es sólida, y hay que consultar si cuál es el valor de ese punto de fusión, en este caso para el ácido ascórbico es de 190 grados centígrados, y me dicen que calcule el porcentaje de error con esta fórmula. Entonces, hago la resta del valor que encontró, ¿sí? El estudiante, menos el teórico, que fue el que yo consulté, sobre el teórico por 100. Listo. Aquí hay varias preguntas. Voy a hacer un paréntesis. Primera pregunta, tutora, ¿dónde están esos videos que usted está mencionando? En el anexo 4, protocolo virtual. Aquí están, muchachos, paso 1. Observe los videos donde se le va a dar de manera explicativa y demostrativa la explicación teórica de las temáticas. Entonces, en el anexo protocolo, anexo 4 protocolo virtual, están esos videos de los que estoy hablando. Luego nos pregunta Jennifer, ¿y ese valor experimental dónde me lo van a dar? También se los vamos a dar aquí. Guía para desarrollar el componente práctico, ¿cuál? Anexo 4, protocolo virtual. Entonces, se van a remitir a lo que dice la guía. La guía nos dice, por ejemplo, ejercicio de punto de fusión. Antes de dar inicio, el estudiante deberá consultar qué es el punto de fusión. Consultan ese concepto. Luego se remiten al anexo 4.1 informes. Y ese anexo 4.1 yo también se los envié, ¿sí? Y ahí les vamos a dar el valor que obtuvo el estudiante y del que yo estoy haciendo un ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes deben consultar?
cuál es el punto de ebullición teórico y cuál es el punto de fusión teórico de la sustancia que dice ahí. Ojo, no es esta misma. Esto es un ejemplo, ¿sí? Y también deben indicar si la sustancia que les estamos dando es líquida, sólida o gaseosa en cada uno de los casos. Hasta ahí claros, ¿sí? Listo. Entonces, volviendo al cálculo, yo ya tengo mis valores. El experimental, que me lo va a dar la guía, el teórico, que yo lo consulto, sobre el teórico que lo consulté, por 100, ¿cierto? Y entonces me dicen, calcule el porcentaje de error. Como es un porcentaje de error, hablamos de solo una cifra significativa y redondeamos. Puede ser 3,0, 2,6%. Claro, siempre positivo. ¿Y a mí qué me garantiza que ese valor sea positivo? Ojo muchachos, conceptos de matemática. Valor absoluto. Por eso les estamos diciendo valor absoluto del valor de esa resta. ¿Sí? Eso es muy importante. Un porcentaje de error debe ser positivo. Listo. Me dio porcentaje de error de 3% y 2,6%. Y luego nos van a preguntar, ¿y usted qué puede decir de eso? Entonces, para usted saber y concluir qué puede decir de ese valor, primero, ¿qué es un porcentaje de error? Entonces, un porcentaje de error es una operación matemática. ¿Para qué hago yo esa operación matemática? Para determinar o estimar qué tan lejos o qué tan alejado estoy del valor real, del valor teórico. Y resulta que cuando nosotros hablamos de errores, cuando hacemos una medida, ¿sí? Porque estamos haciendo una medida de punto de ebullición o de punto de fusión, nosotros tenemos que tener presente que hay varios tipos de errores. Está el error sistemático y está el error accidental. Que hay unos errores que dependen del estado en que estaba ese material de vidriería o ese equipo que se utilizó y que también dependen de la metodología en la cual o con la cual yo desarrollé el experimento, porque todos podemos tener una ruta diferente. Suponga que alguien no lavó, por ejemplo, el que utiliza un capilar, van a ver en el video que uno necesita un capilar para hacer este experimento y reutilizó un capilar y el capilar ya estaba contaminado, entonces ahí hubo un problema. Supongo que un estudiante quería medir una sustancia que tenía un punto de fusión de 190 grados y utilizó un termómetro de 100 grados. ¿Ustedes qué pueden decir ahí, muchachos? Si uno utiliza un termómetro de 100 grados centígrados para medir 190 grados centígrados. ¿Qué pueden decir ustedes ahí? Claro, no le da la medición, es que no alcanza, o sea, está haciendo un experimento que no tiene sentido. Cosas como esas. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. Ahora, la pregunta es, profesora, ¿cuál es el margen aceptable cuando yo hago un análisis? Entonces, les voy a dar como respuesta que eso depende del tipo de análisis. Si hablamos de un análisis que son de técnicas analíticas muy precisas, muchachos, tenemos que estar en un margen de error entre el 1% y 0,1%, ¿sí? Pero si hablamos de unas magnitudes grandes, de rangos que son tolerables, podemos hablar de un 10%. Con base en esto que yo les estoy diciendo, usted debe, como estudiante, dar una respuesta y decir, bueno, un 2,6% y un 3% será un porcentaje de error que me diga, ¿esa medida estuvo mal hecha? Sí o no, y por qué. Y eso es lo que estamos preguntando en ese ejercicio, después de hacer este cálculo. Hasta allí, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer en el cálculo de punto de ebullición y punto de fusión? Sí, esos son los rangos que son tolerables, Lisette, dependiendo del tipo de análisis que estamos haciendo. ¿Listo? Muy bien, ya llevamos solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición y vamos para la densidad. Resulta, muchachos, que nosotros podemos hablar de densidad para sólidos y también para líquidos, ¿sí? Y en química general nosotros estudiamos por el método de Arquímedes la densidad de sólidos, pero aquí vamos a estudiar la densidad de líquidos. Y esa densidad se puede determinar con un
pignómetro, como lo van a ver en ese video que está en esa guía del protocolo virtual, ¿sí? En ese video explicativo que ustedes van a ver. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese ejercicio de densidad? Vamos a identificar si el estudiante que hizo esa medida o ese experimento, si hizo o determinó de manera correcta esa densidad de esa sustancia que nosotros le damos a ustedes en esa guía, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Entonces, primero, ¿el estudiante qué hizo? El estudiante pesó el pignómetro vacío, sequito, luego pesó el pignómetro con la sustancia adentro y ese pignómetro siempre va a tener un volumen. Y entonces nosotros en esa guía le vamos a dar el dato. Y ese dato es el que ustedes van a tomar como la densidad experimental. Pero ustedes deberán consultar la densidad teórica de la sustancia que nosotros mencionamos ahí, ¿sí? Es válido utilizar en este caso, muchachos, puede ser la ficha de seguridad o los valores que presenta Wikipedia son adecuados, ¿sí? Ahí no nos enredemos mucho. Consultan cuál es la densidad de esa sustancia que le dimos. Les van a preguntar si es una sustancia líquida, sólida o gaseosa. ¿Ustedes qué creen que es? ¿En qué estado de agregación sería? Líquida. Acabamos de decir que para este caso vamos a estudiar la densidad de líquidos. Muy bien. Listo, muy bien. Y entonces, de nuevo me preguntan que hay que determinar el porcentaje de error. Calculo el porcentaje de error y esto me va a dar un valor. Y ahí nos preguntan si esa medida estuvo adecuada o no. Con base en lo que les explicábamos de los tipos de errores que hay y el margen aceptable, ustedes deben dar una respuesta. ¿Listo? Y hasta allí llega la actividad número 1 que relaciona las propiedades físicas de sustancias orgánicas. La actividad 2 que relaciona, muchachos, relaciona las propiedades químicas de alcoholes y fenoles. Antes de arrancar con esta, quiero abrir un paréntesis y abrir de pronto si ustedes tienen alguna pregunta de lo que llevamos hasta el momento. Listo, gracias. Bueno, ahora sí, la bibliografía, sí, al final todo el informe, como les muestro en este formato anexo 4.1, donde ustedes van a desarrollar la actividad, dice el espacio para todas las referencias, ¿sí? Aquí lo podemos observar. Sí, hoy solamente es la práctica 1, no vamos a emplear simuladores, solamente un programa online que es para desarrollar los montajes. El informe, es decir, si usted ya desarrolló este informe, ¿qué hace con el Lina? Esa es su pregunta. Usted puede hablar con su tutor y indicarle, tutor, a mí me gustaría entregarle, y usted puede hacer la entrega, pero de todas maneras, la evaluación va a ser después del 3 de mayo. Recuerden que no hay realimentación.
¿Quién me dice por qué no hay realimentación? Eso le explicamos en la web del viernes. ¿Quién me explica la razón por la cual no hay realimentación? ¿Es individual? Sí. ¿Se puede entregar desde el 3 de mayo? Sí. ¿En dónde se entrega? Muy bien, se entrega en el aula del componente práctico. Exacto. Sí. ¿Por qué no se hacen realimentaciones? Porque es la aplicación de lo que nosotros estamos trabajando. Yo, por ejemplo, pregunto, ustedes pueden hacer una consulta de qué es una propiedad física y ya sabemos dónde podemos hacerla y ya sabemos referenciar. Ya sabemos cómo hacer una consulta de qué es solubilidad. Estos son ejercicios aplicativos de comprensión, es decir, nosotros queremos saber el aprendizaje que ustedes han tenido y eso es lo que hacemos en las metodologías del componente práctico, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos presencial, llegábamos a la primera sesión, nos íbamos para la casa con estos datos, ¿sí? Que esto es lo que estamos dando en esta tablita, y regresábamos a la segunda sesión con el informe ya desarrollado, porque era la aplicación de mis conocimientos. Por eso no hay realimentación. Eso quiero que lo tengan muy presente. Es la aplicación de su aprendizaje. ¿Qué es lo que se van a llevar de este curso para sus programas académicos? ¿Listo? La fecha máxima es 3 de mayo, ¿sí? Pero si usted, supongamos, súper juicioso, se puso este fin de semana a trabajar práctica 1 y la tiene lista, usted puede escribirle a su tutor y decirle, yo tengo lista la práctica. Sin embargo, nosotros no podemos subir una nota parcial. Por eso es que les digo que después del 3 de mayo, ustedes conocerían la nota. Pero usted se la puede enviar al tutor. El tutor le podría decir, sí, aquí la tengo, sígame enviando la siguiente y yo la voy almacenando en su carpeta, ¿sí? Pero eso queda a consideración del tutor. Es bueno que se lo pregunte, por eso les decía, en la sesión con su tutor lo pueden hacer. Suponiendo que usted hizo toda, toda, toda la guía completa, es decir, los 3 informes completos y se lo envía a su tutor, también lo puede hacer. Pero tenga presente que tiene que entregarlo también en ese espacio del aula. Puede esperar, esperamos que la siguiente semana ya tengamos esa aula habilitada y ustedes puedan hacer la entrega. ¿Listo? Sí, es que todos no lo tienen todavía porque el cargue está siendo parcial. Si el 15 de abril Marta ya tiene listo su informe, puedo subirlo en el aula. Ya la tiene habilitada, sube su informe en PDF, como se indican los lineamientos, no hay ningún problema. Si usted quiere enviarle a la tutora un correo diciéndole, tutora, mire la captura de pantalla, yo ya envié mi informe, también se lo adjunto en este correo, excelente, porque es una forma de confirmar, no habría ningún inconveniente. En cuanto a la evaluación, Marta, ¿qué inconveniente o qué problema presentaría? Son 3 informes, Marcela Herrera. Carlos Andrés desde Palmira. Este documento que yo les estoy mostrando ya se los envié al correo porque sus aulas todavía no se las han cargado. Por eso se las envié al correo de campus y al correo institucional. Listo. Entonces Marta dice, yo envié el 15 de abril mi informe. Nosotros empezamos a calificar desde el 3 de mayo hasta aproximadamente el 9 de mayo. Quiere decir que usted en esa semana va a conocer su evaluación, ya sea a través de la oferta integrada de laboratorios o previamente a través de un Excel que le comparta a su tutor. De esa manera es la evaluación, Marta. Hasta la otra semana, Adriana. Por eso les decía, no se preocupen ahora por el aula. La otra semana nos preocupamos por ella, porque ya tenemos el material para arrancar.
Hay 3 informes, un informe por cada práctica, muchachos, son 3 prácticas. Sí, yo les envío esta grabación al correo institucional, correo de campus, y está en el canal de YouTube. Sí, Marta, usted entrega el informe y ya está a la espera de su nota de lo que usted entregó. Muy buena la observación de Tatiana, muchachos. Yo esto lo expliqué en la web del viernes, ¿sí? Voy a volver a explicar. Por favor, todos atentos, ¿sí? No más preguntas y todos atentos, por favor. Número 1, tenemos un aula del componente práctico alterna. No la han habilitado para todos. Quiere decir que debemos tener paciencia y esperar. Número 2, ¿para qué necesitamos esa aula? Ahí están las guías, guías que ya les compartí por lo mismo, porque todos no tienen acceso al aula. O sea que ya tenemos el material para iniciar con la actividad. ¿Cuál es ese material? Anexo 4, protocolo virtual, donde están las 3 prácticas y explica qué hay que hacer en cada una de ellas. Y también está el anexo 4.1 informes, donde hay que hacer el informe, que es el que estoy mostrando. Es un informe por cada práctica, pero se va a hacer solamente la entrega de un solo documento en PDF con los 3 informes, informe que va por cada una de las prácticas. Listo. ¿Dónde tiene que entregar ese documento con esos informes? En el aula del componente práctico. Por eso estamos esperando que nos lo habilite, ¿sí? Ahora, ¿qué más tienen que tener presentes ustedes? Desarrollan los informes. Hay un quiz, ¿sí? Hay un quiz que es la actividad evaluativa que todos tienen el acceso a ese enlace. Mírenlo aquí, que eso lo expliqué yo el viernes. Usted copia ese link y ahí va a encontrar su quiz y ese quiz equivale a 20 puntos. Los informes equivalen cada uno a 40 puntos para un total de 120 puntos. 120 puntos de informes más 20 puntos del quiz son 140 puntos. Listo. Preguntaba Marta, ¿qué pasa si yo entrego mi informe? Entrega el informe entre el 3 y el 9 de mayo. Nosotros calificamos y va a obtener una nota completa. Ah, que sacó 80 sobre 140, que sacó 20 sobre 140. Por eso deben de estar muy seguros en lo que están presentando, porque este documento que nosotros les estamos mostrando es la aplicación de lo que nosotros vamos a desarrollar. Y vuelvo y reitero, son 3 prácticas de laboratorio. Muchachos, abran el anexo 4, protocolo virtual. Miren, aquí dice práctica 1, 2 y 3. ¿Sí? La evaluación del quiz no se hace hoy. ¿Quién me dice por qué no se hace el quiz hoy? Porque el quiz es de todos los temas, muy bien desde Zipaquirá. Y si usted presenta el quiz hoy, pues no va a saber las temáticas de la práctica 2 y de la práctica 3. Por eso dice actividad evaluativa o quiz al final, ¿sí? Muy bien, el quiz se hace cuando usted termine los 3 informes. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos, antes de continuar? El quiz tienen que presentarlo, obviamente, antes de enviar su informe final, o sea, su compilado con todos los 3 informes. Lisette, el quiz, por eso vuelvo y les repito, si usted tiene que entregar el informe antes del 3 de mayo, ¿el quiz hasta cuándo estaría habilitado? Exacto, hasta el 3 de mayo, porque si usted no hace el quiz y no envió el informe el 3 de mayo, no hizo la tarea, no envió la tarea 5 y se perdió los 140 puntos. ¿Ve? Entonces, el quiz está hasta el 3 de mayo. ¿Qué es lo que nosotros estamos
indicándoles, haga la entrega antes. Por eso estamos en web hoy, por eso les estamos explicando hoy. Porque resulta que a partir de la otra semana arranca la maratón de componente práctico, de todos los componentes, ¿sí? De todos los componentes. Y entonces ahí entra ustedes al dilema. Tengo componente de este curso. No puedo asistir, pero usted ya tiene este material, ya asistió a la explicación del día de hoy y pueden desarrollar. Entonces, la manera adecuada para que usted empiece, ojalá pueda mañana, uno, empiece a leer este anexo 4, protocolo virtual, ¿sí? Empiece a leer completico, donde dice práctica 1, aquí. Arranque a leer todo esto, ¿sí? Arranque a leerlo, léalo completo y van a encontrar y les va a decir cómo inicia usted el desarrollo de esta práctica 1, etapa 1. Mire el video o los videos que les estamos presentando aquí. Ya los vio. Etapa 2, desarrolla el informe. Y para desarrollar el informe, eso es lo que estoy explicando en estos momentos, muchachos. Les estoy dando bases para que ustedes, con el anexo 4.1, estén en la capacidad de desarrollar esto que está aquí de la práctica 1, ¿sí? Recuerden, si no puede asistir a la sesión con su tutor, no pasa nada. Quedan las grabaciones y usted las puede observar. No se quitan puntos porque vaya o no vaya. No, eso es falso. Siempre quedan las grabaciones, muchachos. Recuerden que la UNAD tiene una funcionalidad y algo importante en ustedes es el autoaprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje es autónomo. El aprendizaje es autónomo. Con ayuda de estas explicaciones, de las guías, de todo el material que tenemos, vamos a desarrollar esas actividades. No, aún no he terminado, desafortunadamente nos falta una partecita, pero recuerde que puede ver la grabación. No hay ningún inconveniente. Listo. Continuando con la temática, nos pregunta qué es medianamente polar Eulindani y algunos otros compañeros. Medianamente polar significa, por ejemplo, Lady, este material que estamos desarrollando es para orientarnos y que ustedes desarrollen el informe. La idea no es desarrollarlo en esta web, la idea es explicarles. ¿Listo? Entonces, medianamente polares significa como por ejemplo el éter etílico o las cetonas. Me voy a remitir a dibujar algunas estructuras químicas para explicarles ese concepto de medianamente polar. Hagan de cuenta que la molécula no puede formar puentes de hidrógeno, pero tiene grupos funcionales que le dan un cierto carácter polar. Por ejemplo, no, totalmente individual. Esto no es en grupo, muchachos, eso ha sido muy claro. Totalmente individual. Listo. ¿Qué otra molécula podríamos decir que es medianamente polar? Esta, por ejemplo, que es un éter. Y es porque ellos, aunque tengan grupos electronegativos, ¿sí? Tienen un carácter apolar también porque tienen unos grupos, como por ejemplo carbonos, ¿sí? Que le dan esa naturaleza. Que aunque quizás pudieran formar unos ciertos puentes de hidrógeno, es como si estas cadenas formaran unos dipoles o le retiraran densidad electrónica también, es decir, se repartieran como esas cargas y hacen que ellos no sean como el agua, que el agua tiene esta característica. La electronegatividad del hidrógeno es más pequeña en comparación con la del carbón. Acuérdense que aquí hay un carbono. Si yo comparo este hidrógeno con este carbono que está aquí, ¿sí? Y hacemos una similitud de estas dos estructuras, pues resulta que se reparte más esa electronegatividad
entre este carbono y este oxígeno, mientras que en este caso este oxígeno del agua queda mucho más electronegativo. Es eso. Entonces, esa propiedad de ser medianamente polar significa que tiene ese grupo electronegativo, que quizás puede tener esa afinidad con esas moléculas que presentan grupos, en este caso como el oxígeno, o quizás unas aminas terciarias, pero no forman unos puentes de hidrógeno tan considerables como en el caso del agua. Eso es lo que significa medianamente polar. Que quizás en ciertas moléculas que son polares a unas concentraciones muy bajitas pueden formar una mezcla, ¿sí? Pero muy bajitas. Por ejemplo, si ustedes mezclan el éter con el agua en una proporción muy grande, no va a ser soluble. Pero si usted adiciona una mezcla muy pequeñita, por ejemplo, de éter en agua, se va a ver de pronto una mezcla o una solución entre estas que es más homogénea. Yo les recomiendo, muchachos, que revisen las grabaciones, sobre todo la grabación del viernes. Si no, van a estar perdidos, y recuerden que es un porcentaje de 140 puntos. Es muy importante que la revisen. ¿Listo? Gracias, Jennifer, por la aclaración. La medianamente polar, sí, Álvaro, algo así. Puede que sean solubles, pero hay una limitante, la concentración. Hay veces se puede mejorar la solubilidad si uno le da temperatura a esa mezcla o esa combinación de solubilidad que uno está intentando hacer. Pero sí, medianamente polar tiende a generar una solubilidad entre apolares y no polar, entre polares y apolares, pero depende de la concentración que nosotros tengamos de ese soluto en ese disolvente. No sé si a ustedes les queda claro, muchachos, ese concepto de medianamente polar. Si nos queda claro ese concepto de medianamente polar. Listo. Muy bien. Entonces, en esa etapa 2 de esta práctica 1, ya explicamos cómo abordar la actividad 1, que es de propiedades físicas de compuestos orgánicos. Hablamos de solubilidad, hablamos de punto de fusión y hablamos de punto de ebullición, ¿sí? Y acabamos de hablar de densidad. Vamos para el siguiente ejercicio, que es la actividad 2, propiedades químicas de alcoholes y fenoles. Y para nosotros estudiar esta parte, proponemos como ejercicios analizar la acidez de ese grupo funcional y revisar las reacciones químicas que me permiten identificarlos. Ahora, si nosotros hablamos de acidez, muchachos, la acidez es un concepto que nos dice que permite la medida de los iones hidronio, es decir, cuál es la concentración de esos H+ que nosotros llamamos, ¿sí? Es la medida de un pH, exactamente. Y que nosotros podemos hacer esa medida ¿cómo? Con un pHímetro, que es un equipo, con un papel indicador, o a través de una reacción que nosotros llamamos reacción ácido-base, ¿sí? Y entonces en ese video explicativo que también se indica en la guía, vamos a entender cómo se hace esa medida. Y entonces lo que nos dicen en esencia es que yo puedo sumergir una tirita de papel en el alcohol o en el fenol, y que si esa tirita de papel tiene un cambio a un color rosa, es que me está indicando que es ácido. Profe, ¿y uno cómo sabe si es ácido o básico? Entonces recuerden que en la escala de pH, los colores que son colores cálidos, amarillo, naranja, es lo que nosotros llamamos, o rojos, es lo que determina cuando tenemos una sustancia ácida. Y cuando yo tengo colores, por ejemplo, como el azul, el morado, el verde, me indica que es una sustancia básica. Y por eso es que a ustedes en la guía les indica la siguiente información. Les dan unas sustancias y en esas sustancias les están indicando
si el color quedó amarillo o quedó rojizo. Y resulta que si el papel indicador era de color amarillo y quedó de color amarillo, ¿qué significa eso, muchachos? Entonces resulta que hay, muy bien Steven, neutro, y ya les voy a decir por qué. Porque hay tipos de papel indicador y hay papeles indicadores que cuando están sin reaccionar con nada son de color amarillo. Entonces el amarillo, en este caso para este papel, significa que está neutro. Y si tiene un color rojizo, ¿qué significa? Que es ácido. Y entonces vamos a consultar la estructura química del etanol y la estructura química del resorcinol. Y la vamos a ubicar aquí, ¿sí? Así como yo hice este ejemplo, para el heptanol y para el naftol. Y me decían que para el heptanol el color era amarillo, pero que para el naftol era de color rojizo. Eso con papel indicador. Pero como también hay otra forma de uno saber si la sustancia es ácida y es adicionándole una base, en este caso, hidróxido de calcio, pues resulta que cuando reacciona el hidróxido de calcio con la sustancia que es ácida, pues se va a ver cómo desaparece un precipitado, ¿sí? Porque el hidróxido de calcio parece que fuera una suspensión, como sólidos en algo acuoso. Y cuando usted lo adiciona, se va desapareciendo como esa solución que se ve como de color blanca. Pero en el caso del alcohol, cuando yo le adiciono el hidróxido de sodio, pues nada, no pasa nada, ¿sí? Y así es como también podemos saber cuál es la solución ácida en este caso. Entonces la pregunta aquí sería, muchachos, entre estos dos compuestos, ¿cuál es más ácido y por qué? El naftol, muy bien. ¿Por qué? No solamente la del color. ¿Qué más me indicó que teníamos esa propiedad de acidez? No solamente el papel indicador, sino también algo más. La reacción ácido-base con el hidróxido de calcio. Exactamente. Muy bien. Listo. Muy bien, Lida. Y ese es uno de los tipos de preguntas que vamos a hacer respecto a esta tabla que estamos presentando para este caso. ¿Listo? Propiedades de acidez. Que eso es lo que van a encontrar ustedes también en la tabla 3, pero con dos sustancias diferentes. Ahora, nosotros también podemos diferenciar entre un alcohol y un fenol por reacciones. Y ahí en este caso presentamos 5 reacciones. La primera es la reemplazo del grupo hidroxilo. Entonces, supongamos que yo tengo estas sustancias de acá, ¿sí? Y que me dieron estos resultados para cada una de estas reacciones. El 2-hexanol, voy a dibujar el 2-hexanol y me dicen qué tipo de alcohol es, muchachos. 2-hexanol. Recuerdan que ya estamos viendo alcoholes. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me dice 2-hexanol. ¿Qué tipo de alcohol es este, muchachos? ¿Primario, secundario o terciario? Secundario, muy bien. ¿Qué más nos dicen? Tenemos el 2-metil-2-butanol. Listo, vamos a dibujarlo. Butanol, but 4. 1, 2, 3, 4. 2-metil-2-butanol. En la posición 2 está el alcohol y está también el metilo. ¿Y qué tipo de alcohol es este, muchachos? Terciario, muy bien. Y me dicen que tengo un fenol, el fenol. Listo, vamos a dibujar el fenol.
el fenol. Y entonces hay varias pruebas que les hicimos a estas sustancias. Y entonces hicimos la prueba del reemplazo del grupo hidroxilo y me dio positiva solamente para los alcoholes. También hice unas reacciones de oxidación. La primera con bicromato de potasio y me dio positiva para el alcohol y el fenol, pero no me dio para el alcohol terciario. Y también hice otra de oxidación que se hace con permanganato de potasio en medio ácido y me dio positiva para el alcohol secundario, el fenol, pero no para el alcohol terciario. Y también hicimos la reacción del xantato y me dio positiva para los dos alcoholes, pero no para el fenol. Y finalmente hicimos la reacción del cloruro férrico y esa reacción me dio positiva solo para el fenol. Muchachos, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué pruebas me permiten identificar fenoles? ¿Ustedes cuál concluirían que son con base en estos resultados? Sí, muy bien, Derly, las positivas. ¿Y cuáles son las positivas para el fenol? Las reacciones de oxidación, muy bien, Vivian. Las reacciones de oxidación. Muchachos, hay que nombrarlo todo por su nombre. Acuérdense que nos estamos formando como profesionales. Eso, muy bien, la del cloruro férrico. Listo. Y si yo les pregunto, ¿qué pruebas me permiten identificar a mí alcoholes, o sea, en general, alcoholes? ¿Ustedes cuál me dirían? Por el nombre. Ojo que no es correcto decir 3.15, no. La prueba del, exacto, muy bien, Lady, el ensayo del xantato, muy bien. ¿Qué otra? Muy bien, Rubén, reemplazo del grupo hidroxilo, muy bien. ¿Qué otra? Y también las de reacciones de oxidación. ¿Por qué? Porque a mí me está diciendo ambas de reacciones de oxidación que me permite identificar un secundario de un terciario, porque los terciarios no están reaccionando. ¿Y por qué no reaccionan? Entonces, ahí vamos a la explicación de esas reacciones. ¿Recuerdan ustedes, muchachos, que nosotros vimos en la web anterior, la del martes, que cuando yo tengo un alcohol primario y un alcohol secundario, ellos se pueden oxidar y formar ¿qué? El primario se oxida y forma aldehídos y ácidos carboxílicos. El secundario se oxida y forma cetonas. Pero los terciarios no se pueden oxidar. Y por eso, en este caso, es que no reaccionó este alcohol terciario en las pruebas de reacciones de oxidación, pero eso no significa que no me los permite identificar, por el contrario, me permite diferenciar cuando tengo un alcohol primario, secundario y terciario. ¿Listo? Ahora, el reemplazo del grupo hidroxilo. Esta prueba me permite identificar si yo tengo alcoholes secundarios, terciarios o primarios. ¿Cómo? Resulta que los primarios no experimentan esta reacción. ¿Recuerdan lo que vimos de las reacciones SN1 y SN2? Entonces, el reemplazo del grupo hidroxilo solo reacciona para el caso de los alcoholes secundarios y terciarios. No reacciona con los primarios ni tampoco con los fenoles. Ahí ya llevamos tres tipos de reacción analizadas. Las dos de oxidación que puedes utilizar cromato o permanganato, pero tiene la misma acción. ¿Y en qué? En un medio ácido. Muy bien. Y tenemos la del xantato y la del xantato que nos permite
ellas sí reaccionan con todos los alcoholes, o sea, que para este caso uno podría diferenciar si yo tengo un alcohol o un fenol, porque con los fenoles no reacciona. Y finalmente el cloruro férrico. El cloruro férrico solamente me permite identificar fenoles, alcoholes no. De esa manera ustedes, muchachos, pueden concluir, porque les van a preguntar este tipo de preguntas en esa práctica número 1. ¿Cuáles pruebas permiten identificar alcoholes y cuáles fenoles? ¿Qué tipo de alcoholes analizaron en esa tabla o en esos resultados? Si era primario, secundario o terciario. ¿Y cómo uno sabe que es primario, secundario o terciario? ¿Con base en qué? En estas reacciones químicas que les estoy indicando. Reemplazo del grupo hidroxilo. Solo reacciona con alcoholes que son terciarios y secundarios. Con los terciarios reacciona inmediatamente. Con los secundarios se toma más tiempo y hay que brindarle un calentamiento con baño María. Con los primarios no pasa nada. Con las reacciones de oxidación, solamente reacciona con alcoholes primarios, secundarios y con los fenoles. El xantato reacciona con los 3 tipos de alcoholes, pero no con fenoles. Y el cloruro férrico solamente reacciona con los fenoles. ¿Listo? Con base en esa tabla que les estoy mencionando y que aquí la estamos viendo, tabla 4, y en la explicación de esas reacciones químicas que ustedes encuentran en esta grabación, perdón, en este video en YouTube que se los indica la misma guía, es que ustedes deben responder estas 2 preguntitas. ¿Claro hasta allí? Marta, es al quiz. Listo, muy bien. Entonces, la práctica 1, ya llevamos actividad 1 que tiene 4 ejercicios, la actividad 2 que tiene 2 ejercicios y la última actividad es la identificación de montajes. Para esa identificación de montajes, ¿qué nos va a decir la guía? La guía nos va a decir que usted, como vio todos esos videos, ¿sí? Aquí. Usted observó estos 2 videos y ahí se dieron varios montajes para hacer solubilidad, para hacer punto de fusión, punto de ebullición, densidad, para hacer las reacciones químicas de oxidación de los alcoholes y fenoles, para hacer la acidez o prueba de acidez de alcoholes y fenoles. Y entonces le va a decir, seleccióneme uno de ellos y me va a decir cuál seleccionó y por favor, con la ayuda de este editor, va a dibujar, va a construir ese montaje. ¿Cuál es el propósito aquí de esto, muchachos? Lo que les decía, si estoy haciendo solubilidad, que no me vayan a utilizar un beaker para hacer solubilidad. Si estoy haciendo punto de fusión, que utilicemos el tubo fiel como lo indica ese video explicativo. Es saber si ustedes comprendieron cuáles son los elementos, cuáles son los materiales necesarios para hacer ese montaje que usted seleccionó. Entonces, aquí van a encontrar el espacio para decir cuál es el montaje seleccionado. Y aquí van a encontrar el espacio para pegar la imagen. Ya les voy a explicar cómo se maneja ese editor online. Y van a encontrar unas preguntitas del tipo que he hecho yo acerca del uso del material. Entonces, copian este enlace, lo pegan en su explorador, aquí, y van a encontrar esta imagen. Como todo editor, hay algo que nos permite eliminar lo que está aquí. Aquí donde dice delete, que parece como si fuera una canequita, este de acá, este botoncito, me permite o seleccionar con el mouse, clic sostenido y lo elimino. Luego me remito al panel izquierdo, ¿sí? Aquí, y van a encontrar todos los elementos
que necesito. Por ejemplo, si quiero hacer solubilidad, entonces necesito un tubo de ensayo, pero también necesito, un tubo de ensayo no se sostiene solo, ¿cierto? ¿Qué necesitaría más para ello, muchachos? ¿Qué necesitaría más? ¿Quién me dice? Una gradilla, muy bien, Rubén. Y aquí, en esta diapositiva, presento varios de esos elementos. Tubos de ensayo y gradilla, pipeta Pasteur, mechero Busney, para que hagamos un recorderis. Muy bien, pinzas. Si necesito pinzas, si voy a hacer punto de fusión capilar, si necesito agua, entonces el frasco lavador con agua. Si necesito un reactivo que es sólido, entonces el recipiente con el reactivo sólido. Si necesito un recipiente con un reactivo líquido, si voy a hacer densidad del pignómetro, si voy a hacer punto de fusión o punto de ebullición el tubo Thiel, ¿sí? Si necesito sostener el tubo Thiel, necesito un soporte universal y una pinza. Si voy a hacer calentamiento, pues necesito un mechero y así sucesivamente. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen los materiales y construyan ese montaje. En esta imagen que presento, por ejemplo, si necesito el reactivo del dicromato de potasio, de permanganato, de tricloruro de hierro, el reactivo que es para hacer el reemplazo del grupo hidroxilo, todo ello que necesitara para desarrollar ese montaje, ¿sí? Y lo que hacen ustedes es buscar cada uno de esos elementos. Entonces, por ejemplo, necesito una pinza. Entonces, si no son elementos, si son elementos de medida, donde dice esta palabra, voy a decirla literalmente, measurement, que significa medida en inglés, buscamos allí todos los elementos que son de vidriería y que son para medir. Si necesita tiritas de pH, pH paper, si requiero otros elementos químicos, donde dice chemistry o chemistry, literalmente la palabra, entonces empiezo a mirar las imágenes. Esta pincita me sirve para, por ejemplo, tomar el tubo Thiel. Aquí, la gradillita para el tubo de ensayo. Y voy buscando cada uno de los elementos. En este que dice retort stand, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el soporte universal, que está muy grande. Recuerden que con clic sostenido lo puedo manipular, lo puedo disminuir en tamaño. En esta tabla que aparece a mano derecha, le puedo decir que más pequeño en altura, ¿sí? Donde dice height, altura, y así voy organizando. Cada uno de esos elementos podemos encontrarlos en este tablero a mano izquierda y vamos organizando de modo que nos vaya dando una estructura coherente con lo que nos está mostrando el video. Muchachos, ¿me están escuchando? Dice Lina Ortega que no me escucha. Ah, listo, perfecto. Listo, si quiero disminuir las medidas, recuerde, al seleccionar la pieza a mano derecha me va a aparecer para cambiar tamaños. No les dé miedo de, digamos, revisar, de estar como intentando cambiar las cosas que nos encuentran esos paneles y así se van, digamos, ustedes van descubriendo cómo es el manejo, ¿sí? No hay ningún problema en que puedan mirar y puedan revisar cómo se utiliza. La idea es que ustedes puedan revisar todos los materiales que encuentran en este panel para que puedan construir exactamente. Bueno, Derlin utiliza una palabra, cacharrear, ¿sí? Hay algunos que utilizamos esa palabra. La idea es que interactúen, ¿sí? Que puedan utilizar este programa para construir el montaje. Es solo uno, muchachos. Hagan el ejercicio.
Es importante que ustedes aprendan a utilizarlo. Esta aplicación se llama Chemix y recuerden que está en la guía. Aquí nosotros se lo mencionamos, mírenlo. Acá, chemix.org. Sí, una vez ustedes construyen su montaje, ¿qué pueden hacer? La función de recorte, sí, acuérdense que aquí podemos buscar recorte, que es esta herramienta de recortes, por Paint, esta también, ¿sí? Pueden utilizarlo también. Listo. Muchachos, esa es la práctica número 1. Hasta aquí llega, hasta el desarrollo de ese montaje. ¿Qué preguntas tenemos? No, no hay problema. Recuerden que las grabaciones quedan, muchachos, y la idea es que ustedes puedan consultarlas y desarrollar la práctica después. Sí, la grabación queda en el canal de YouTube, correo interno y correo institucional. Muy bien, Darío. Protocolo, videos, explicación, informe completo. Sí, señor. El quiz en línea, cuando usted desarrolle todos los 3 informes, cuando termine todas las prácticas, los informes de las prácticas. Sí, ya se lo comparto el enlace de la asistencia. Listo, Marta, no hay ningún inconveniente. Pueden ver las grabaciones cuantas veces sea necesario para que puedan desarrollar los informes. Hoy mismo les envío esta grabación. Con mucho gusto. No tenemos más preguntas, muchachos. Abro de nuevo el espacio. Así sea de nuevo la misma pregunta, la misma respuesta que hayan dado, pero quiero que todo sea claro. Listo. Recuerden. Entonces tenemos un anexo 4, protocolo virtual. Ese anexo 4, protocolo virtual, contiene las prácticas que hay que desarrollar. Tenemos un documento de Word que dice anexo 4.1 informes, donde vamos a dar las respuestas de cada uno de esos desarrollos, ¿sí? Que hoy explicamos toda la práctica 1, que la idea es que ustedes inicien con el documento que dice anexo 4, protocolo virtual, inicien a leer y ahí les va diciendo que van desarrollando. Que luego se apoyen de este video y que cuando finalicen ese informe número 1 o ese informe de la práctica 1, sigan con la siguiente práctica y así sucesivamente. Francedi, recuerde que ese grupo colaborativo es cuando le aparece 10416 guión bajo, después del guión bajo, ese es su número de grupo colaborativo. No, Joana, no está largo. Por eso les digo, ojalá muchachos aprovechen esta explicación e inicien a desarrollar ese informe. No es difícil, lo que hicimos de la explicación de hoy es muy similar a lo que ustedes van a encontrar, entonces puedan adelantar, ¿sí? Puedan adelantar porque yo sé que tienen más actividades por desarrollar. ¿Listo?
Después de hacer el laboratorio, pues estamos todavía para la unidad 3, no hemos iniciado y tenemos la evaluación final de todo el curso. Todavía nos faltan actividades. Exacto, Álvaro. Pero entonces esa es la idea, que ustedes puedan tener una comprensión e ir depurando y puedan hacer las actividades que ya tienen la posibilidad de adelantar para que puedan darle tiempo a lo demás que va llegando. Es tratar de hacer eso. Listo, muchachos, es con mucho gusto. Les deseo a todos una feliz noche. Nos vemos mañana, los que puedan, a las 10 de la mañana con la práctica número 2. Ojalá puedan leer para que lleguemos un poco más ubicados y así vamos comprendiendo qué es lo que vamos explicando en la medida de la webconferencia. Listo. Feliz noche para todos.